Bien, hermano, entonces hoy vamos a hablar o a continuar hablando de la autoridad de... Bien, entonces hoy vamos a continuar hablando de la autoridad de la palabra, ¿no? Hoy es miércoles 2 de septiembre de 2015 y vamos a continuar con este tema trascendental, ¿no? En la vida del cristiano, en la vida del siervo, en la vida de la iglesia, la autoridad, ¿sí? Y vamos a empezar con el pasaje quizá más conocido en cuanto a este tema, el de Mateo 28, 18. ¿Recuerdas lo que dice ese pasaje, no? Sí, Toda y toda potestad me es dada en el cielo y en la me ha tierra. sido dada Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. y en la tierra. Entonces, Jesús habla allí de que Él asume, después que resucita, y todo esto sumado a su ascensión al cielo, que es cuando es exaltado hasta lo sumo, asume toda la autoridad. ¿Ya? Toda autoridad. En este pasaje dice, en el de Mateo, en las palabras directas de él, dice, toda autoridad me ha sido dada. ¿Ya? Me ha sido dada. Esa expresión me ha sido dada está indicando directamente que alguien se la dio. ¿Sí? Él no dice, yo he tomado toda autoridad, yo me la gané, no dice, me ha sido dada. ¿Cierto? Entonces, implica eso, que el ser alguien superior se la dio. Y vamos a mirarlo bien detalladito en primera de Corintios 15 y luego lo vamos a ver en Efesios. Por ahora, entonces vamos a primera de Corintios 15, eh, versículo 20 y algo, por allá, ya lo consigo. Y aquí uno va a notar el que le da la autoridad, uno se va a dar cuenta hasta cuándo él va a tener toda autoridad y qué va a ocurrir cuando él, al terminar ese periodo de tiempo, entregue dicha autoridad. ¿Sí? Este pasaje es claro y ayuda a entender la relación que hay entre el Hijo y el Padre y el Hijo eterno, ¿no? Entonces, a partir del versículo 23, 1 Corintios 15, a partir del versículo 23, vamos a leerlo, por favor. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Muy bien. Hasta ahí entonces. Y el pasaje da grandes rasgos, ¿no? Del proceso, del tiempo, de la forma, y deja puntos que se necesitan entender dentro de todo lo claro que está haciendo. Entonces, el primer detalle que dice, vamos a anotarlo ahí, observa bien el pasaje, el primer detalle que dice es en el versículo 24, obsérvalo, ¿cómo dice el 24? Luego el fin, Ajá. cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad. Entonces está diciendo ahí que vendrá el fin y él va a entregar la autoridad. El reino que él tiene, el reinado, la autoridad, él la va a entregar a quién. Ahí dice claramente al Al Padre, Padre. ¿no?
aquí hay que tener claro, el pasaje deja muy fácil de ver que Padre e Hijo son reales en la eterna deidad. ¿Sí? Mm, Sabemos que hay una doctrina que habla de que el Hijo es el mismo Padre, de que el Padre es el mismo Hijo, etcétera. Pero aquí vemos que el Hijo le ha sido dada toda autoridad y, y esa autoridad Él la va a entregar un día. Dice, hasta que haya que, Dice la palabra, hasta que haya, hasta que haya puesto ajá, a todos sus enemigos debajo de sus pies. ok, va a llegar un día porque los enemigos en este momento están sujetos a Él. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero va a llegar un día, el día final, en que eh, todos esos enemigos que tiene la humanidad, el diablo, sus ángeles, las huestes espirituales de maldad, que ya fueron vencidas, pero van a quedar en aquel día totalmente 100% ya sin posibilidad de volver a afectar a la humanidad. Cuando llegue el fin, los que van para un lado quedarán en ese lado. Hablo de la condenación eterna. Llámese como se llame, si se llama infierno, si se llama esto, se llama lo otro. La condenación eterna. Entonces, esos van a estar a un lado y los de la vida eterna no volverán a ser perturbados por los enemigos de Cristo. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el fin de todo esto. Entonces, allí en ese momento, dice ese pasaje, que, que Él va a entregar, ¿verdad? Va a entregar el reino al Padre, ¿cierto? Sí, Ahora, en el versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Mira, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, este pasaje es claro, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, ciertamente se acentúa y hay una exención. Todo está sujeto a Él, pero hay una exención en ese todo. ¿Quién es esa exención? Se acentúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, sea Dios. el Padre. Claro. Entonces hay una claridad en este pasaje que con todo respeto hay que decirlo, no ver que hay alguien entregándole a otro una autoridad y que este otro se la va a devolver, es realmente no querer ver lo que el Espíritu está mostrando, ¿no? ¿Cierto? Amén. Pero devolvámonos una vez más para notar los detalles de los enemigos ya suprimidos, ya los enemigos vencidos totalmente. Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Preciso es que Cristo tenga esa autoridad absoluta de lo que estamos hablando, ¿no? Hasta. Ese término hasta implica fin de término. Entonces dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces aquí ya empieza a darnos una lógica espiritual. La muerte está trabajando hasta el día de hoy en sus tres presentaciones. La muerte tiene tres presentaciones. La palabra muerte significa separación, ¿cierto? Entonces, la primera presentación o primera manifestación de la muerte es la muerte espiritual. La muerte espiritual en este momento existe. Sin embargo, las personas que están muertas espirituales, al arrepentirse y al bautizarse, reciben vida, ¿cierto? Con el perdón de pecados, con la venida del Espíritu Santo. Pero también la muerte física. La muerte física es actuando y eso no hay que explicarlo. Y también la muerte eterna. Esa muerte en esas presentaciones, dice aquí, será destruida. Entonces, ese va a ser el fin. Cuando llegue ese momento en que ya no va a haber más muerte,
Entonces la muerte como enemiga va a quedar totalmente destruida, ya no va a volver a actuar. En ese momento es que estamos entendiendo el pasaje, Cristo le entregará el reino ¿a quién? Al Padre. El Padre. Entonces pasamos al 28. El 28 mira cómo dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, cuando ya la muerte deje de molestar, cuando ya el pecado deje de molestar, porque el pecado también va a ser destruido, ¿cierto? Cuando ya todo esto quede totalmente fuera de acción, entonces Cristo dice aquí, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Qué quiere decir esto? Para que Él sea todo en todos. Que a partir de ese momento, ya cuando estemos allá, nosotros no vamos a tener idea de Hijo, Padre y Espíritu Santo. Ya en ese momento, Dios, que es único y nunca ha dejado de ser único, y nunca ha dejado de ser uno, es que eso no está en discusión nunca. Dios es uno, ¿cierto? Eso está claro. Pero en ese momento, cuando llegue ese día final, nosotros ya no vamos a ver Hijo, Espíritu Santo y Padre, no. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar de eso. Hoy necesitamos la figura espiritual y autoritativa del Hijo como mediador, como ese mediador que también es sumo sacerdote, que se compadece de nuestras Debilidades. y el Espíritu Santo que nos consuela, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya cuando llegue el fin no vamos a necesitar de eso, porque Dios va a hacer todo en todos. Ahora, para efectos de nuestra naturaleza caída, para efectos de nuestra salvación, salir de esa naturaleza caída y perfeccionarnos aquí en la tierra, Dios en su infinita y soberana sabiduría quiso que nosotros lo viéramos como Padre, Hijo, Espíritu Santo. No quiere decir que sean tres dioses ni nada por el estilo. No, Dios se manifestó así. Pero cuando llegue el día final, nosotros vamos a ver solamente Dios en su majestuosa soberanía. Entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel hombre llamado Jesús, que tiene un cuerpo allá en la eternidad, se sujetará a él también. No sé si estoy siendo claro. Claro, claro. Se va a sujetar a él y él será un hermano nuestro, el hombre que venció en la cruz. ¿Sí? Porque no hay que negar que fue un hombre con la deidad morando en él. ¿Sí? Entonces, es magnífica esta lectura porque nos despeja tantas cosas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la autoridad? Pues todo. Todo en este momento está sujeto a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él entregue el reino al Padre. Entonces, aquí queda despejado otro asunto. Ese tema de que Él va a venir a reinar por 1000 años aquí en la tierra, no se ve aquí. ¿Cierto? Queda totalmente claro aquí. Me estoy haciendo entender, ¿no? Sí. No dice aquí, bueno, Él va a reinar en la tierra por ese tiempo, no. A Él se le sujetó todas las cosas, ya están sujetas a Él. Ya en este momento están sujetas, ya está reinando ya. Y una vez termine esto, Él entrega el reino al Padre. ¿Cuándo? Cuando todo haya sido suprimido. Entonces, no hay un intervalo de tiempo en el que Cristo va a venir aquí a la tierra a montar tal trono ni asunto parecido, ¿no? Yo creo que es claro. Pasemos ahora al pasaje de Efesios para ver ilustrada esa majestuosa, esa hermosa autoridad. Efesios, uno puede leerlo desde el 1.15, pero él empieza a asomar ya los detalles a partir del versículo 19. Me da algo de risa porque es que el versículo viene de coma en coma, o sea, de ese signo gramatical de la coma, porque la idea empieza en el 15, ¿sí? Pero entonces vamos a empezar del 19, ¿sí? Lo voy a leer. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? ¿La fuerza de quién? La operación del poder de su fuerza
la cual operó en Cristo. La fuerza Ujú. de Dios operó en Cristo. ¿Cómo operó? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, ¿sí? La fuerza de Dios Padre resucitó a Cristo y le sentó a su diestra. También aclara este pasaje esa parte, ¿no? Del Padre y del Hijo. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, por autoridad, sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Entonces la iglesia es el centro de operaciones de Cristo Jesús. Él reina sobre todo, cielo y tierra, ¿no? Todo está sujeto a Él. Ángeles, autoridades, principados, dominio, todo está sujeto a Él. Pero lo que dificulta aquí a muchos entender es que cómo el mundo está sujeto a Él si el mundo está en rebeldía. ¿Cómo los demonios están sujetos a Él? Todo está sujeto a Él bajo su autoridad. El día que venga el juicio, la manera de demostrar que están sujetos a Él es que van a ser juzgados por esta autoridad. Como en un estado. En un estado, llámese colombiano o de otro país, todas las personas que están dentro de ese estado están sujetas al gobierno nacional. Ah, que hay unos en rebeldía, que hay grupos rebeldes, sí. Pero el día que capturen a una persona de esas, se demuestra que está sujeto a esas leyes porque son esas leyes las que lo cobijan, ¿sí? Y lo van a enjuiciar. Entonces eso es lo que se va a entender. Todo está sujeto a él porque todo va a ser juzgado por la autoridad que tiene Cristo. Él dice, el que oye mis palabras, yo no le juzgo. Las palabras que he hablado, La palabra que yo he hablado, ella ella le me juzgará juzgará en en el el día día postrero. postrero. La palabra que yo he hablado, la autoridad que hay en su palabra, lo va a juzgar. Cristo como tal, no. Entonces, ahí uno ve que sí hay una autoridad que uno no entiende. Todo está bajo el dominio de él, pero hay gente que está sujeta a él en rebeldía. Está sujeta a él para condenación. La iglesia está sujeta en obediencia Amén. para salvación. Bien, pero ya llegando al plano general de la iglesia, que es su cuerpo, si tomamos la figura del cuerpo humano, que es lo que se está hablando aquí, entonces uno puede observar que todos los miembros de nuestro cuerpo, ¿cuántos miembros tiene nuestro cuerpo? ¿Cuántos huesos tiene? Yo creo que, según aprendí, 216 o 232, no me acuerdo. Creo que 216. ¿Músculos cuántos? Ojo. Un montón, ¿no? ¿Cuántos? Uf. Ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó. ¿Qué vamos a hacer? Si alguien nos recuerda, nos avisa. Eh, el sistema respiratorio, todo, tantas cosas que tenemos. Todo está sujeto a la cabeza, al cerebro. ¿Cierto? Pero eso no quiere decir que todo lo que haga el resto del cuerpo esté bien para el cerebro. Por ejemplo, para nuestro cerebro no está bien que uno al cuerpo le introduzca situaciones que lo afecten, sustancias que lo afecten. Pero los seres humanos le introducen al cuerpo sustancias que lo afectan, que lo dañan. Pero igual está sujeto al cerebro. Entonces mira que hay una rebeldía en algunos miembros del cuerpo
pero igual están sujetos. ¿Ya? Nosotros cuando comemos algo que le hace daño a nuestro organismo, eso es rebeldía contra nuestro propio cerebro, ¿cierto? Pero igual estamos sujetos porque, ¿en qué sentido? Porque el cerebro sabe que si tomamos eso nos va a hacer daño y nos hace daño. Eso es sujeción. ¿Sí? El ser humano sabe que si desobedece a Dios, hay consecuencias de castigo, de condenación. ¿Está claro, no? Entonces, el cuerpo está sujeto a la cabeza. La iglesia como cuerpo, en la gran dimensión de sus miembros, todo está sujeto a él. Entonces, a partir de este punto, nosotros tenemos que empezar a mirar algo. Y ya lo acabé de decir, pero lo voy a ilustrar. Si hay situaciones, si hay agentes, si hay personas, si hay instituciones sujetas para condenación y se van a condenar, entonces yo debo analizar que debo sujetarme para salvación, en obediencia. Entonces mi sujeción debe estar basada en el revisar, para que yo pueda ser obediente, en el revisar lo que Dios me dice para poderlo hacer, para poderlo llevar a cabo. Entonces hay un pasaje, dos pasajes, que nos ayudan un poco a esto, a entenderlo. ¿Sí? No vamos a perder Efesios. Vamos a leer Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por Por medio de la medio de la renovación. renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo quiero sujetarme a Dios. Debo sujetarme por un punto aquí. Hay una voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Este punto nos permite, bueno, o me sujeto, porque su voluntad yo debo hacerla, ¿no? Y esa voluntad de Él es agradable y perfecta. Entonces, la iglesia, que dice aquí, no, la iglesia es su cuerpo, ¿qué debe hacer para sujetarse a Él? Debe conocer cuál es su voluntad. Vamos a mirarlo también en Efesios 5. Efesios 5, yo lo leo por favor. Necesito Word. Efesios 5 dice, versículo, vamos a leerlo desde 7, Efesios 5, 7, hasta el 10. Y luego el 17, ¿listo? Dice de la siguiente manera. ¿Estamos? Sí. No seáis, pues, partícipes con ellos, viene hablando de los desobedientes, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. La iglesia, el cristiano, el ministro, todo aquel que forme parte de la iglesia debe comprobar para estar sujeto en obediencia lo que es la voluntad de Dios, lo que es agradable al Señor. ¿Sí? Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino que entendidos. Debemos ser entendidos.
Cristo es la autoridad de la iglesia. Cristo tiene toda autoridad. Pero ¿quiénes se someten a esa autoridad para obediencia? Los que comprueban cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Quiénes se terminan sometiendo para obediencia y para salvación? Los entendidos, los que buscan lo que es agradable a Dios. Entonces, sobre ese tipo de personas, Cristo ejerce una autoridad para salvación. Vamos claros hasta ahí, ¿no? Amén. Entonces podemos ir retomando todo lo que hemos dicho. Todo está sujeto a él, todo. Pero solo los que comprueben esa voluntad caminan en una voluntad, en una sujeción, perdón, diferente al resto. Porque al resto le espera una condenación. ¿Sí? Pero todo está sujeto. ¿Por qué? Porque todo este mundo lo hizo él y es de él. ¿Cierto? Todo. Bien, entonces, ese es el punto de partida. La iglesia, Cristo como cabeza, debe comprobar cuál es la buena voluntad de él. Y lo vamos a mirar de la siguiente manera. Porque en una congregación, en la iglesia, Gracias. existen, como digo, varias clases de personas y varias clases de oficios y varias prácticas como congregación, etc. Para ser claro en esa parte. La congregación es conformada por varones, damas, jóvenes, niños, hogares. ¿Cierto? En este punto de vista, o desde este punto de vista, cada una de estas personas que mencioné deben comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, como varón, como hombre, yo debo mirar en la palabra cuál es la buena voluntad de Dios. La mujer, lo mismo. La pareja, el esposo, la esposa, el joven. Estamos siendo claros, ¿no? Debemos tener entendimiento, ser entendidos de cuál es La buena voluntad de Dios. eso en cuanto a personas. Ministros, él mismo constituyó. Entonces, debemos meditar, estudiar y tener claro cuál es la voluntad de Dios para establecer ministros. ¿Cierto? Para poder estar bajo la autoridad de él. Debemos tener claro cuál es el proceder de un ministro, cuáles son sus oficios, ¿sí? Cuáles deben ser sus actitudes, sus virtudes, etc. Eso en cuanto a los ministros. También las prácticas, la oración, el cántico, la predicación, todo lo que hagamos, la cena, la ofrenda, el visitar, que vamos a hacer una salida, todo para llevarse a cabo debe primero analizarse cuál es la voluntad de Dios en ese aspecto, para luego nosotros proceder a hacerlo. Esa es la manera de nosotros demostrar que estamos sujetos a esa autoridad en obediencia. ¿Estamos claros ahí? Amén. Entonces, yo no puedo decir que estoy sujeto en obediencia por decir algo en el aspecto de la oración cuando yo hago la oración a mi manera y no a la manera que Dios enseña. ¿Sí? Coloquemos un ejemplo dentro de este punto. O dentro de este ejemplo, un subejemplo. Dice, hay un solo mediador entre Dios Y los hombres. Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Eso me está diciendo, y varios pasajes más, que Dios me está indicando
por dónde debo hacer la oración, quién es el mediador para yo elevar la oración. Y debo hacerla en el nombre de Jesucristo. Cuando yo como hijo de Dios que quiero hacer su voluntad, hago la oración en el nombre de otro, por medio de otro, ya yo estoy demostrando que no hago la voluntad de Dios agradable y perfecta. En el cántico, ¿cómo me dice Dios que debo cantar? ¿Para qué debo cantar? Debo cantar para agradar a Dios. Debo hacerlo con el Espíritu, desde acá adentro. La carne queda afuera. Con el entendimiento, de corazón, yo, mi ser interior, cantando, conectado al Espíritu de Dios. Esa es la voluntad de Él. En la voluntad humana aprendimos a cantar con emociones, con la carne. ¿Sí? Entonces yo necesito comprobar cuál es la voluntad de Dios en el cántico, para como iglesia estar sujeto a Él. En la predicación debo hablar conforme a las palabras de Dios. Y debo ministrar conforme El poder de al Dios. poder de Dios. Pero si yo predico, producto de una rabia que tuve con alguien, entonces le voy a tirar el tema a él. Eso está salido de orden, de la sujeción, de la autoridad de la que estamos hablando. Y pudiéramos colocar más ejemplos. Lo que estamos tratando de meditar aquí es que para yo vivir en esa sujeción como cuerpo de la cabeza, iglesia a Cristo, yo debo comprobar, yo debo ser entendido de cuál es la voluntad de Dios en cualquier aspecto que voy a hacer. Se me quedaba por fuera otro asunto, mire, enviar. Cuando la iglesia envía, también debe hacerlo bajo la autoridad de Cristo, ¿cierto? No enviar por enviar. Y podemos mirar en las escrituras ejemplos de cómo la iglesia del primer siglo enviaba obreros, ¿cierto? Eso es importante. Es importante, hermanos, porque entonces, ¿cómo nosotros decimos que somos sujetos a la autoridad de Cristo? Necesitamos comprobar, voy a hacer mucho énfasis en esta expresión, necesitamos comprobar, ¿qué cosa? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Necesito comprobar siempre. ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué me autoriza a Él a hacer? Para yo vivir con la tranquilidad de que estoy sujeto en obediencia. Porque no tener eso en cuenta es echarnos encima el pasaje de Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace La voluntad de mi Padre. ¿y cómo hago para hacer la voluntad? Necesito comprobarla, necesito ser entendido. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos esto. Sí, usaron la expresión en el nombre de Jesús, pero no comprobaron cuál es la voluntad de Dios. ¿Está claro esa parte? Amén. En otras palabras, Cristo es la autoridad, pero yo necesito saber cómo esa autoridad me designa o no me designa cosas para hacer. Porque yo pudiera estar haciendo cosas pensando que estoy bajo la autoridad de Él, pero en realidad no lo estoy. Y eso nos ha pasado muchas veces y de muchas maneras. ¿Vas a decir algo? Sí, no sé, como que un redondeo. Comprobar la buena voluntad de Dios es obviamente sujetarse a Dios. Porque ya cuando uno la comprueba, uno está siendo un hombre entendido. Exacto. Está siendo alumbrado por el Espíritu Santo. Ajá. Y ya tiene las cosas claras, tiene los límites claros hasta dónde yo puedo proceder, hasta dónde yo puedo actuar, hasta dónde yo puedo hablar, Así es. hasta dónde yo puedo dirigir, según los límites que Cristo establece. yo debo actuar y debo moverme.
Totalmente. Excelente conclusión. Claro que sí. Entonces mira que eso nos está mostrando que uno debe reflexionar. Porque en la reflexión nos damos cuenta que hemos hecho cosas fuera de la autoridad. ¿Verdad que sí? Sí. Hemos hecho muchas cosas. A veces quizás movido por los buenos sentimientos que no son tan buenos. Porque por eso Los sentimientos apartan de la buena voluntad de Dios hagamos un muchas ejemplo veces. rapidito para aclarar y entender lo que acabo de decir, ¿no? Cuando Jesús dice que va a ser entregado en manos de pecadores, que va a ser asesinado, Pedro nos demostró lo lindo que son los sentimientos. Porque los sentimientos de Pedro le sacaron una expresión muy linda, que fue: Señor, no permitas que esto te acontezca. Pero resulta que esos sentimientos eran lindos según Pedro y según nosotros. Pero según Dios, Jesús le dijo a Pedro que apártate de delante de mí. Satanás. ¡Wow! Eran lindos sentimientos guiados por... Hay que mirar esto porque nos está demostrando este relato. Eso está por ahí en Mateo 16, 21. Que los sentimientos son cosas serias. Satanás los usa con facilidad. O si no, miremos el caso de Saúl. El rey Saúl es enviado al pueblo de Amalek. Y la orden era que Exterminar. todo, había que destruir todo. Y los sentimientos de él lo llevaron a dejar unas cuantas cosas vivas. Los animales gordos, al rey. Y él estaba convencido que iba a agradar a Dios. Y eso le costó el reinado de él. Por dejarse llevar de los sentimientos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de esa parte, tampoco estamos queriendo decir que seamos insensibles a otras cosas, ¿no? Estamos hablando en cuanto a la voluntad de Dios. Los sentimientos no pueden sujetarse a la voluntad de Dios. No pueden. Porque son obras de la carne. Acuérdense, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Y estamos hablando de esa autoridad. De que todo está sujeto a Él. Avanzamos. Efesios nos muestra todo de la sujeción. Todo. Por ejemplo, cuando uno mira el capítulo 1 de Efesios, que es en el que estamos en cierta forma, nos muestra que nosotros estamos sujetos a Dios porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Dentro de esas bendiciones espirituales aparece la palabra adopción, ahí en el versículo 5, ¿no? Fuimos para ser adoptados hijos. Efesios 1:5. Para ser adoptados hijos suyos. Ya ahí hay sujeción. Fuimos adoptados. Y pare de contar. En el capítulo 2 de Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora nos ha resucitado, nos ha dado vida y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso implica sujeción también. ¿Por qué? Porque termina diciendo este pasaje en el versículo 10, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí hay sujeción. Y luego termina diciendo el capítulo 2, que somos sujetos en el punto de la unidad, porque Cristo hizo de dos pueblos uno solo.
hay sujeción también. Ya no cada pueblo por su lado, esto es fuera de sujeción. Ahora los dos pueblos en uno solo, judíos y gentiles. En el capítulo 3 de Efesios estamos sujetos al misterio que fue revelado. ¿Ya? Sujetos a ese misterio revelado. Ese misterio es el Evangelio. El capítulo 4 sí que da detalles. El capítulo 4 sí menciona muchas cosas. Entonces nos habla de sujeción en la esperanza, en el bautismo, en la fe, en la manera de andar, con paciencia, mansedumbre, en despojarnos del viejo hombre, en revestirnos del nuevo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y nos habla del establecimiento de ministros, el capítulo 4, sujeción en todo esto. Sujeción de nosotros como miembros a los ministros y sujeción de los ministros a Dios. Y el capítulo 5 la describe, facilita de entender. Y el versículo 21 dice, someteos los unos a los otros. ¿Cómo es eso los unos a los otros? Bueno, dice, casadas a sus maridos. ¿Cierto? Ujú. Los maridos a Cristo. Porque dice ahí, como Cristo amó a la iglesia. Maridos, ejerzan amor, autoridad con amor sobre sus esposas, así como Cristo. Y luego 1 Corintios lo aclara, ¿no? Que el hombre está sujeto a Cristo. Cristo cabeza de todo hombre. ¿Lo has leído? Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre. Efesios 5. No, eso está en 1 Corintios 11, por allá en el 2 y el 3. ¿Ya? Entonces, la sujeción de la iglesia a Cristo, y luego la sujeción de los hijos a los padres, y la sujeción de los trabajadores o de los esclavos a los amos. Efesios 6. Ajá, aquí está todo detallado. Para yo estar sujeto como marido a Cristo, debo amar a mi esposa. Para que esa esposa esté sujeta a Cristo, debe amar y respetar a su marido. Los hijos en sujeción a sus maridos. Perdón, a sus padres. El esclavo en sujeción a su amo. Es decir, hoy día el trabajador, el empleado, sujeto a su patrón, a su dirigente, a la administradora que Dios haya puesto ahí por encima de él en autoridad. Entonces, Efesios nos muestra los detalles de cómo el cristiano se está sujetando a la autoridad de Cristo. O sea, Efesios prácticamente nos da una cátedra de sujeción Sí, a nivel general. claro. Sujeción porque... Ajá. Despliega la explicación de todo. Porque Efesios es la carta que nos muestra el plan eterno de Dios. Prácticamente todo esto lo muestra Efesios. ¿Sí? Lógico, todo el Nuevo Testamento, ¿no? Pero Efesios nos habla particularmente de aspectos que tienen que ver con ese misterio, con ese plan o propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. ¿Estamos claros ahí? Amén. Hacemos un pequeño corte, vamos a comerciales.